porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Horacio Cárdenas, muy buenos días, bienvenido una vez más a esta tu mesa, porque tú eres el jefe aquí en la cuestión de las lecturas. ¿Cómo estás, Horacio? Hombre, Gerardo Segura, pues muchas gracias por el comentario y la opinión. Claro, no, por supuesto, claro aquí que sí. Los jefes son los lectores. Los lectores. Y pues la intención del programa, como su nombre lo indica, es invitar a leer. Claro, sí, a esa cosquillita, esa curiosidad, ahora que andan las infecciones tan de moda y que uno lo que quiere hacer es quedarse en casa. Sí. No hay nada como quedarse en casa leyendo. A leer, casi Claro. es, fíjate que sí. Sí, porque si les digo, no, vean la televisión o el Netflix o cualquiera de esas cosas, van a acabar, aparte de con la infección, con el cerebro un tanto drenado. Fíjate que tenemos un problema serio ahora que hablas del Netflix, y no me refiero propiamente a eso, que es un vehículo, tal cual, ¿verdad? Sí. Como lo es el papel impreso, es un vehículo, tal cual. El Netflix ofrece una cantidad más o menos decente de obra cinematográfica internacional. No solamente la hollywoodense. El resto de los servicios de televisión por cable son de origen estadounidense, como bien lo sabemos, y circunscriben su oferta a Hollywood, porque ni siquiera las Sundance, que es pues todo un proyecto de cine independiente estadounidense, como bien lo sabemos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Robert Redford. Robert Rogers. Sí, el principal promotor de Sundance. Sí. Exactamente, Robert Redford. Pero no incluyen las películas que promueve o que gusta de patrocinar Robert Redford, ¿no? Todo ese proyecto del Sundance. Entonces, cuando nosotros entramos al Netflix, pues vemos lo que conocemos, lo que sabemos, para dónde corremos. Claro. Y terminamos viendo lo que nos ofrece la cartelera comercial de aquí, de Saltillo, que es la misma cartelera comercial del resto del país. Así es. Entonces, quienes hemos tenido la holganza o la fortuna de ir a las muestras de cine, la muestra internacional que visita una buena cantidad de cines del país, pues hemos ido como pepenando a 2 o 3 directores, 2 o 3 nombres, 2 o 3 títulos de películas, y si además tenemos alguna curiosidadcita por decir, bueno, ¿quién es Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, ¿no? Por ejemplo, hablando de nombres raros. Sí. ¿Quién es, qué sé yo, no? Ettore Scola, que ni sabe escribir su nombre, que debe ser Ettore con H, pues no, es italiano. Sí. Y podemos salir un poquito como escarbando, y entonces podemos encontrar que en Netflix hay películas de Ettore Scola y son, no voy a decir que son una maravilla, porque quizá para los italianos ver a una película de Ettore Scola significa lo mismo que para los estadounidenses ver una película de cualquiera de los miles de directores de cine que hay ahí. Entonces, ahora que dices, no prenda la televisión, mejor lea. Pues sí, la idea es que lean efectivamente, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tal si por ahí prenden la televisión, buscan a Ettore Scola, por decir, o a Wajda, que es, digo, más o menos lento porque pertenece a una corriente de cine, pues del cine de los 70, de atrás de la cortina de hierro, ¿no? De aquella sección de los países, pues todavía un poquito oprimidos. Aquellos ya se liberaron, nosotros no, pero aquellos ya se liberaron
Bagda es, bueno, pero hay un montón, un sinfín de películas. Simplemente si alguien dice, a ver, voy a buscar en Netflix una película que me pueda divertir, puede entrar en el Google, pues el Google es la mayor universidad, nada más hay que saberla buscar, desde luego. Claro. Hay que entrar al Google, buscar la cartelera de la muestra internacional del cine, del 16, del 15, del 14, del año que quieras para atrás, Sí, claro. de aquí al 2000, y escoger la película que se nos repegue la gana. Y entonces entrar y decir, a ver, voy a buscar esta película japonesa que se llama El Jardín de los Cerezos. Y nos vamos a encontrar con una hermosa película japonesa. O con Adiós a Lenin. Una película que después del 84, del derrumbe del muro de Berlín. Del derrumbe literalmente del muro de Berlín. O Relatos Salvajes, una película recientísima de Argentina basada en un libro de Sacchieri, es el nuevo premio, el premio Alfaguara del 2015, si no mal recuerdo, porque el 16 fue la Noche de los Alfileres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego uno va diciendo, pues fíjate que sí, que no me gusta, prefiero el cine de Hollywood, o que a lo mejor me gusta. No, pero es que, no sé, bueno, tú eres tan cinéfilo como lector y musicólogo además. ¿Viste una película argentina que se llamó El viento se llevó lo que? Ay, Horacio, si la tienes, préstame. No la tengo, la vi en una muestra. Sí, pero caray. Hablando de cine, Qué barbaridad. No independiente, sino marginal. Creo que fue la muestra 18. Para saber, Sí, ¿no? sí, Es sí, perdida en una el maravilla, tiempo. claro que sí. Hablando de cine hecha sobre una película estrictamente hollywoodense, Así es. podríamos decir la película norteamericana por excelencia, Sí. Lo que el viento se llevó. Sí. Bueno, era un pueblito, érase una vez un pueblito En la argentino. Patagonia. En la Patagonia, el último de Así la es. carretera y de la vía, Sí, donde había un cine. sí. Y ahí llegaban las películas. Sí, pero llegaban las películas todas cortadas de haber recorrido todos los pueblitos, Claro. desde la capital hasta el pueblito. Ese pueblito, claro. Y como los cácaros, los operadores no eran todo lo disciplinados. Este pedacito es de aquí. Ahí, no, los iban pegando atrás uno de otro. La película acababa no teniendo sentido, Sí. y de ahí el nombre tan simpático de El viento se llevó lo que. Claro que sí. Sí, es una película marginal sobre una película de culto. Bueno, sí, de culto, pero es hasta pesada de Brett y es pesada. Y además finalmente. era un asunto completamente local, ¿no? Como Totalmente la guerra de local. secesión, Sí. claro. Entonces, un remake, para decirlo en términos Sí. así, se convierte en algo divertidísimo, Divertidísimo, jocosísimo. claro. Acaba uno disfrutando más, al menos en mi caso personal, el remake, la burla, sí, la sí, parodia, sí. que el original con Gary Cooper y ya no me acuerdo ni Sí, quién es, por favor. Porque además la gente iba al cine y decía, bueno, si así es la realidad, porque todas las películas llegaban así. Todas. Empezaban por la segunda parte del tercer Del rollo, rollo. y luego continuaban en los créditos, y luego se iban a la segunda parte del cuarto rollo. Todas las películas iban así, iban todas pegoteadas. Entonces, la gente cuando veía las películas decía, a ver, si el mundo es así fuera de nuestro pueblo, Sí. ¿qué es lo que está pasando con nuestro pueblo? Ujú. Y hay una escena maravillosa en la que un hombre se despierta un día y dice, si nosotros estamos al final del mundo, seguramente debe haber, estamos en un extremo y seguramente hay otro extremo. Entonces, si todas las cosas tienen los extremos, pues seguramente todo es relativo. Acabo de escribir la teoría de la relatividad. Y se va, Exactamente. ¿te acuerdas de esa escena? Ujú. Y se va al pueblo, a la capital, para patentar su descubrimiento de la ley de la relatividad. Sí, así es. Bueno, y es una maravilla, sí, es esa película. Por ejemplo,
Y bueno, ligándolo con lo que es la materia de este programa, está también un libro muy simpático, muy documentado como todos los de él, de Humberto Eco, La isla del día de antes. Bueno, claro. Es un libro, como todos los de él, extremadamente documentadas las teorías, los procedimientos, pero bueno, de lo que se trataba era de si la Tierra es redonda y hay que marcar un número 1, o sea, un día 1, el día de la creación conforme a la Biblia, la doctrina. Bueno, ¿y qué pasó el día de antes? ¿Qué pasó el día 0? Entonces, el libro relata una historia, como hubo muchas. De hecho, este es nada más un viaje de muchos que hubo y de muchos planteamientos teóricos y además de prácticos, de expediciones científicas, hay que plantearlo así, que salían de la Europa a recorrer el mundo tratando de encontrar el origen del mundo, encontrar lo que sería, si recorre uno el planisferio en un sentido, bueno, pasará del día 1 al día 2, pero si recorre uno la Tierra en el sentido contrario, claro, pasará del día 1 al día 0, claro, y se asomará al día en que Dios apenas iba a crear el mundo. Claro. Entonces, además, el libro es sorprendente, como la mayoría de los que yo he leído de Humberto Eco, porque, bueno, para empezar, el planteamiento a mí no se me hubiera ocurrido ni en 1.000.000 de años, pero ya planteado, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí detalla cómo algunos lo ubicaban el origen del mundo en las Islas Salomón. Sí. Y otros en algunos otros distintos puntos del Pacífico y del Atlántico, y total, que según esto, en algún determinado momento llega a una isla, porque naufraga la expedición, y la idea es desde el cerro que se ve en la isla, probablemente un volcán en el Pacífico del Sur, desde allí se ve el día de antes. Entonces es un planteamiento fenomenal, una novela muy muy bien documentada, de cómo se hacían las expediciones, pues desde Darwin y mucho antes, porque esto ocurriría, ya había un planteamiento de los paralelos de la Tierra, como vemos, como sabemos, ahora la Tierra se divide así totalmente aleatoriamente, bueno, para su estudio, en paralelos y meridianos. Sí, pues los paralelos, bueno, pues este es uno, recorremos tantos kilómetros, pues es otro, y recorremos tantos, y es otro, y llegamos desde el 1 hasta el que sea. Pero los meridianos, ese era otro cuento. Y si uno avanzaba hacia el sur o hacia el norte, pues los meridianos no tenían el mismo tamaño. Claro, sí. Y entonces es una novela realmente impresionante de descubrimiento y de algo tan extraño o tan simplón como lo de esta película de El viento se llevó lo que también es una gran recomendación para pasarla bien aún en los peores momentos. Fíjate que me está recordando esto que estamos diciendo, me está recordando, y a propósito de que todavía es octubre, la maravilla con la que se encontraron los conquistadores, porque eso fueron conquistadores, ¿sí? Hace 500 y pico de años, que llegaron a, en sus términos, descubrir esta tierra, ¿no? Las Indias que no eran indias. Que no eran indias, y las tierras la América que no era su América. No. Entonces, ¿cómo llegaron y empezaron a decir cosas que para ellos a lo mejor tenían sentido, pero era un sentido muy descabellado, y como para nosotros lo que ellos decían también carecía completamente de sentido? Me estoy pensando en un
fragmento de uno de estos americanos, de estos españoles, europeos, porque no todos eran españoles, ¿no? Sí, más bien. Sí, en general. No todos eran Ni siquiera había España como tal, eran Castilla, era La Mancha, y venían por cuenta de tal León. rey. Y tan es cierto eso, que todavía hoy en la mañana, ya sabes, ¿no? La presidente del Parlamento de Cataluña. se negó completamente a reducirse a los términos que le está imponiendo España, cuando sabemos que Cataluña era, como tú lo acabas de decir, junto con León, con Aragón, con Castilla, con Navarra, era con Vizcaya, era un reino más. Un reino más. Y habría que echarle un ojito por ejemplo, al Cid Campeador, para no ir más lejos. Digo, si decir el siglo XI no es ir muy lejos. ¿Qué tanto es tantito? Claro, leyendo no es tan difícil. Claro, podemos echarle un ojito al Cid Campeador, el siglo XI, y ahí están perfectamente establecidos los términos en los que estaba conformada España. Y pues no sé por qué estamos haciendo tanto escándalo. Si Cataluña se quiere ir, pues que se vaya. Mi preocupación muy, muy, muy íntima, y lo confieso, es que esto va a acabar en guerra civil. Desde luego. Y esa va a ser y en Gales va a haber otra contra los británicos, y en Irlanda, y vamos a ver la Europa y la España balcanizadas, desde que luego. Por algo se acuñó el término. Bueno, todavía es fecha de que en este momento la reina Isabel II es reina, pero no gobierna. Reina de 16 países simplemente, ¿no? Que incluye Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Australia, Canadá. Bueno, imagínate. Entonces, todo va enfocado, me parece, que además sería una forma práctica de poder solventar un montón de problemas que ya se nos echaron encima. Sí, realmente, si pensamos, es que hemos evolucionado mucho, realmente no. Las cuestiones étnicas y las cuestiones raciales y las cuestiones de territorio siguen siendo tan tremendas como siempre. Sí, y justamente para esto voy, ahora que estamos hablando de esto. Fernández de Oviedo, uno de los europeos que vino para acá a descubrir en esos términos la América, dice: de los animales pequeños e importunos que se crían en las cabezas y cuerpos de los hombres, digo que los cristianos muy pocas veces los tienen. Él habla de los hombres americanos y dice que los cristianos, o sea, ellos mismos pocas veces los tienen, cuando habría que recordar perfectamente que y está retratado una vez más en El nombre de la rosa, como hay una alusión a que las mujeres medievales, para poder dormir, tenían que ponerse un pedazo de chorizo en la nuca para que los piojos bajaran a comer y las dejaran dormir. Claro, pero además era una receta regia, era en Versalles, con aquellas tremendas pelucas y el pelo que no solían arreglar de más, igual, era una salchicha o un chorizo, lo que el señor, el rey y la corte se plantaban allí, pues para que los piojos y demás alimañas se entretuvieran con ellos en vez de... Sí, por eso las enormes pelucas y todo lo demás. Entonces, bueno, dice que de los animales pequeños e importunos que se creen en las cabezas y cuerpos de los hombres, digo que los cristianos muy pocas veces los tienen, idos a aquellas partes, si no es alguno o dos, y aquesto rarísimas veces, porque después que pasamos por la línea del diámetro, donde las agujas hacen la diferencia del nordeste o noreste, que es el paraje de las islas de las Azores, poco camino más adelante, siguiendo nuestro viaje y navegación para el poniente, todos los piojos que los cristianos llevan o suelen crear en las cabezas y cuerpos se mueren y limpian, como he dicho. Ni se ven ni parecen y poco a poco se despiden
y en las Indias no los crían, excepto algunos niños que nacen en aquellas partes, hijos de cristianos. Pues efectivamente son los cristianos los que crían piojos. Y está muy claro en el perfume. Claro. La novela El perfume, por ejemplo. Ese pasaje que estás leyendo Sí. tú, a mí también me llamó mucho la atención, porque, pues se sabe o se ha comentado a lo largo de los años el poco afecto, el poco cariño que tienen en algunas partes de Europa por el agua y el jabón. Así es, Tú sí. mencionas el perfume de Susskind. Ajá. Y es cierto, ¿cómo es posible que estuviera tan regionalizado a nivel de continentes, Sí. que en determinados países, en Europa concretamente, era una infestación de alimañas, Sí. y en América, aquí siempre se ha dicho, bueno, el calzón y la blusa siempre perfectamente limpios, perfectamente blancos. En Japón, y qué decir, tienen una cultura de la limpieza hasta Claro. casi obsesiva. Obsesiva, Sí. así es. En Arabia incluso, baste leer las 1001 noches, Claro. lo que es el baño ritual, Sí. diario además, Aceites y perfumes. aceites y la talladita con Así es. para quitarse las células, y luego el vapor y salían como nuevos. Literal. El europeo estaba en su jugo. Tienes razón. En las 1001 noches el baño Ujú. es muy importante. Sí. El baño está presente no a lo largo de de las 1001 cuentos, desde luego, pero sí está presente a lo largo es un personaje constante. Claro, es que lo dan por hecho. O sea, no hablamos del baño porque es algo natural o inherente a la cultura de ellos, Sí. solamente cuando era ritualizado o demás. Sí. Pero incluso las abluciones, Sí. de las que se habla mucho, tanto en ese libro como, bueno, ya en la era mahometana, las abluciones es algo obligado, la lavada de manos, pies, etcétera, cosa que otras culturas, pues no. No, para nada. Hay uno de los cuentos que ahora olvido su nombre, Horacio, amigos, disculpen, en el que una vieja, y así está dicho, una vieja da consejos a una doncella sobre su primera noche de bodas, Ujú. ¿no? Y va describiendo parte por parte, desde la higiene personal, la limpieza, las zonas del cuerpo que deben de lavarse, con qué toalla, Ujú. con qué estropajo, con qué jabón, cada uno de esos perfectamente cuidado. Y tengo que hacer el contraste aquí. Bueno, ese es en el caso de las 1001 noche. El baño está presente, se habla del baño, se refiere al baño, porque es como hablar de la comida nosotros, ¿no? Claro. En nuestra literatura, por lo menos en la mexicana contemporánea, una buena parte de las reuniones se da en los restaurantes, en las taquerías, en qué sé yo, es parte ya de nuestra forma de ver la cotidianidad. Bien, tengo que referir que en el Quijote ocurre todo, se mantea, se puñala, se golpea, Ujú. se patea, se pelea, se traga, se llanta, como dice el Se llanta, por supuesto, qué el elegante. verbo, sí. Claro. Se llanta, Ujú. se pluje, Ujú. ¿no? Menos se baña. Ujú. Y hay una escena que es terrible en la que después de darse unos catos ahí con no me acuerdo qué personajes, pero Don Quijote está en muy malas condiciones y le pide a Sancho que le dé algo para aliviarlo. Ujú. Y Sancho pues le acerca lo único que tiene en la mano, que es una cosa media entre el alcohol y lo que sea, se lo da y se lo toma Don Quijote. Pero es tan desagradable, desde luego, que lo primero que hace es devolver el estómago. Ujú. Y lo devuelve encima de Sancho. Ujú. Y Sancho, al sentir aquello, pues desde luego devuelve el estómago encima de Don Quijote. Claro.
y después se dicen de cosas y hay todo un discurso, pero no se bañan. Lo más chistoso, Horacio, amigos, es que todo esto lo hacen a la vera de un riachuelo. Ah, claro, pero eso es nada más para estar escuchando lo bonito que se oye Pero pasa lo mismo con Gargantúa y Pantagruel. Hazte cuenta. Tú lees aquellas bacanales. Literalmente. Sí, y lo mismo. Ahí ocurría todo, desde comer hasta descomer. Sí. Y otras cosas de la naturaleza ocurrían ahí mismo delante de todos o abajo de la mesa. Sí. Y acababa el festín, la borrachera, ¿verdad? Despertaba, tráeme otro. Sí. Y encima todo de la misma naturaleza que venían pues viviendo. Sí. Y con sus alados consecuencias, ¿no? Que te empiezan a zumbar por todos lados. Si tú estás comiendo, imagínate que se paren ahí un ramillete de... Nomás las haces a un lado y ya. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Conoce la vida y obra de los personajes y acontecimientos de la historia, el arte y la música. En Encuentros con la Historia. Todos los miércoles a las 6 de la tarde por el 104.1 de FM. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata. Miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Y
bueno, amigos, estamos de regreso en su programa Invítame a leer. Y bueno, en esta semana nos propusimos, Gerardo Segura y un servidor, darle una repasadita a aquellas crónicas de Indias, que podríamos llamarle al género. Los conquistadores, a alguno de ellos tenía el vicio de la escritura, sí, o el encargo de escritura. A ver, tú vas a hacer la crónica, el recuento, claro, para poder enviarlo a la metrópoli luego, para que don Carlos Valdés luego pudiera ir al archivo de Sevilla a consultarlo. Así deben ser las cosas. Y nos encontramos cada joya, cada idea que recogieron los cronistas que andaban a pie cargando con su pluma y su tinta y sus pergaminos. Y lo que comentábamos fuera de micrófono, sí, a mí algo que me ha causado bastante escozor cuando me empecé a dar cuenta de esto, sí, es que el nombre original registrado por los cronistas, sí, del emperador era Moctezuma. Sí. Algunos lo ponen con una H intermedia, otros sin la H, pero el nombre que citan reiteradamente es Moctezuma, sí, no es Moctezuma, como nos enseñaron a todos en la primaria, en la secundaria, como lo vimos en los libros de texto gratuitos, esos que tenían a la patria en la portada. Y uno se sentía orgulloso. Claro, y resulta que el nombre no es el correcto. Es más, alguna vez, escuchando el himno de los marines, sí, está mejor dicho en inglés que en español. Sí. ¿Cómo llegamos los mexicanos a aceptar una verdad cómoda, gratuita, solo porque alguien dijo, no, es que son medio lerdos para pronunciar, que digan Moctezuma en vez de Moctezuma? Sí, sí, efectivamente, y aquí lo vemos, uno de los textos que estábamos ahora comentando justamente, es a partir de un libro que es uno de los libros más hermosos que hemos nosotros pues compartido, ¿no? Es el libro Crónica de Prodigios. Crónica de los prodigios. De los prodigios. Más allá de lo humano. Es un libro de Felipe Garrido. Garrido, así es. Sí, que toma fragmentos. De hecho, no es que yo demerite ni mucho menos. Claro. El trabajo de Garrido. Lo que él hace es tomar los fragmentos que él consideró más interesantes o más ilustrativos de todos, no todos, de muchos de los libros de crónicas. Sí. Y bueno, aquí un fragmento. Dice, este dios llamado Huitzilopochtli fue otro Hércules, el cual fue robustísimo, de grandes fuerzas y muy belicoso, gran destruidor de pueblos y matador de gentes. Sí. En las guerras era como fuego vivo, muy temeroso a sus contrarios. Y así la divisa que traía era una cabeza de dragón muy espantable que echaba fuego por la boca. También era nigromántico o embayador, que se transformaba en figura de diversas aves y bestias. Esta es una crónica de Sahagún. De Fray Bernardino, claro. Fray Bernardino de Sahagún. Ajá, ajá. Y bueno, aquí tenemos, es uno de tantos fragmentos que toma él de esas apreciaciones que venían haciendo los conquistadores, sus cronistas, que puede ser que también cargaran la espada o nada más la pluma, en una conjunción del poder de la espada y el poder de la pluma. Sí. Bueno, en este caso iban lo que veían. No es que le dijera a don Hernando Cortés, apunta esto, No, aquel iba apuntando, iba viendo, iba diciendo, sí, y así es como se hacían. Ahora, Fray Bernardino pues tiene la cuestión de que era defensor de indios, olímpicamente pudo haber hecho a un lado completamente toda la cultura prehispánica de los conquistados. No, él dijo, bueno, vamos a ver qué traía toda esa cosmogonía. No digo que la contrastara con la cristiana, ni que buscara crear una
un sincretismo para ver cómo me los ajusto por aquí, no, pero recababa qué es lo que pensaban, sentían los indígenas, y sobre eso construía una realidad de un mundo que se acabó con la llegada de los españoles. Así es. Tú estás hablando de Fray Bernardino, que desde luego es pues un hombre educado, claro, que como nosotros decíamos, una persona sin educación, sin formación, y que venía, como lo sabemos perfectamente, a la aventura y a ver qué encontraba en su beneficio, como así fue, y como una vez más cito a Aguirre, este personaje. Yo no sé si está basado en una persona de la vida real, pero es un personaje que creó Werner Herzog para ilustrar la conquista del Brasil, o el intento de la conquista del Brasil, porque es fecha de que todavía hoy, hay grupos sociales que no han recibido, por suerte, la llegada de la civilización. Entonces, en esta película de Herzog que se llama Aguirre, La ira de Dios, tenemos perfectamente claro, y en muchas otras películas más perfectamente claro que venían a eso. Pero sí, Bernardino de Sahagún era un hombre culto, pero voy a leer un fragmento de López de Gómara justamente sobre cómo vería esta realidad un hombre sin información, sin educación escolar. Sí. Dice, hay peces que volan y unas aves como grajas que llaman lagranes, las cuales se ponen en boca de las ballenas y se dejan tragar, y como se ven dentro, cómenles los corazones y mátanlas. Tienen dientes en el pico o cosa que lo parezcan y son buenos de comer. Esto se ha respetado en buena medida la grafía de entonces. No hay que fijarse en cómo está escrito, sino en lo que contiene. Y pensar que hay unas aves que van y se les posan a las ballenas y se dejan tragar. Para empezar es una apreciación totalmente las suicida. Las ballenas no comen peces, lo sabemos. No, ni se van a... Y ponte que sí lleguen y se posen, pero claro, pues es porque pues ven ahí. Claro. Además las gaviotas son bien canijas. Sí. Me va a morder. Terribles, sí, ¿no? Y luego que una vez que están adentro les comen el corazón a las ballenas. Sí, bueno, pero eso es solamente una apreciación de estas personas que vienen aquí a América, que vinieron a hacer, ¿no? A hacer la América más bien. A hacer la América, pero que no había mayor información en todo lo que ellos podían estar pensando, lo que podían estar escribiendo. Cosa muy distinta sería en el caso de las cartas de relación de Hernán Cortés, que Hernán Cortés, a pesar de ser un hombre de armas, y no haber no haber obtenido un título universitario, era un hombre con una inmensa curiosidad, con una inmensa inquietud, claro, y un espíritu siempre como pro, ¿no? Siempre adelante, siempre iba caminando adelante, y solamente habría que comparar las cartas de relación de Cortés con esto de Gómara que estamos viendo, de Fernández de Navarrete, o de este libro que por su contenido sigue maravillándome, el libro de Naufragios, que son dos libritos que se suelen publicar juntos, Naufragios y Comentarios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es la historia de la gran caminata, que lo va relatando, lo que va viendo, lo que va apuntando. Él se hizo acompañar de un esclavo que originalmente salieron, y creo que había otro personal a su servicio, pero que a lo largo de las caminatas pues fue perdiendo al séquito, como pues sí, ¿verdad? Porque estaba dura la cosa. Definitivamente. Se los mataban. Adentrarse en territorio hostil, o por lo menos desconocido. Desconocido, claro que sí. Y entonces fue perdiendo pues a su poca gente que le iba quedando, y que de repente se ve solo con un negro. Dejó de ser su sirviente para ser ya su confidente, su amigo, su compi, su
compinche, su cómplice, Estebanillo, el negro, Sí. y con él llega hasta la Alta California, partiendo de Veracruz, a donde llegó, subiendo a México, regresa a Veracruz, Tamaulipas, las Huastecas, el desierto, y de este amigo que me encanta, dice muchas cosas que habría que volver a leer, a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Dice: aquella misma noche que llegamos vinieron unos indios a Castillo y dijéronle que estaban muy malos de la cabeza, rogándole que los curase. Y después que los hubo santiguado y encomendado a Dios en aquel punto, Y con eso quedó. los indios dijeron que todo el mal se les había quitado y fueron a sus casas y trujeron muchas tunas, un pedazo de carne de venado, cosa que no sabíamos qué cosa era, y como esto entre ellos se publicó, vinieron otros muchos enfermos en aquella noche a que los sanase, y cada uno traía un pedazo de venado, y tantos eran que no sabíamos a dónde poner la carne. Dimos muchas gracias a Dios porque cada día iba creciendo su misericordia y mercedes. Y después que se acabaron las curas comenzaron a bailar y a hacer sus areitos y fiestas hasta otro día que el sol salió. Y duró la fiesta 3 días por haber nosotros venido, y al cabo de ellos les preguntamos por la tierra de adelante y por la gente que en ella hallaríamos y por los malentendidos que en ella había. Es el comentario es, bueno, por supuesto, cada quien escribe lo que se le da su gana. Claro. Pero uno de los textos de Sahagún ¿Sí? Reitera que mientras que los cristianos curaban con las meras bendiciones y si cuando mucho una oración o dos, Sí. los indígenas tenían todo un vademecum de Sí. qué hacer y cómo curar X cantidad de enfermedades propias de la tierra, además. Claro. Pues las que importadas, pues no. Pero lo significativo es que aquí este autor lo voltea. Claro. Porque con una bendición y Una oración. Ya no sé ni cómo se llama, hacer la señal de la cruz Aculatoria, encima. sí, Sí, una. ya con Claro. eso se curaban y además seguían viniendo a que los curara Sí. porque era realmente efectiva esta terapia. Sí. Digo, bueno, es sorprendente la manera que tiene cada quien de escribir cómo le fue en la feria. Así es. En este caso, ahora, hay que reconocer, hubiera fallado la cura en ese instante, pues ahí mismo se los ejecutan y hasta se los meriendan en determinado momento. Claro. No ocurre. Entonces, una de muchas, o la enfermedad no era realmente tan grave que con una sobadita quedaba resuelta, o realmente tenía poder de imponer la mano, o como sea que se Sí, llame sí, esta sí. situación. Sí. Pero van quedando estos textos dignos de ser estudiados y analizados porque las implicaciones no dejan de ser poderosas. Y yo no dudo que la oración tenga su poder. No lo dudo en absoluto. Lo que dudo es que la oración sola lo tenga. Es posible, y quizá alguien del auditorio pueda llamarnos y decirnos que estamos nosotros blasfemando, que no es nuestra intención de ninguna manera, pero a los ojos de lo que dice Fray Bernardino, Cabeza de Vaca, Sí. sí, una persona, bueno, ya dijimos, con una información bastante limitada y con pues intereses claros. Habría que asomarse al libro de Naufragios y Comentarios para ver esto. Sí, no dudo que la oración sea útil, pero sí creo que si a la oración se le suma un par de medicinas, Claro. y sobre todo, si a la hora de que uno se enferma está pensando de un modo, pues a la hora de que uno se quiere curar tiene que dejar de pensar de ese modo. Claro, y hay enfermedades que salen solas y virus que duran un día o incluso un par de horas. Claro. Y bueno, esto también me lleva a otra constante de los textos reseñados en este libro de Garrido. Sí. Lo hemos visto
Eso sí, en los libros de texto de la primaria y secundaria, el carácter profético que se le atribuyó a la conquista. Sí. Para unos era Cuculcán y para otros era Quetzalcóatl, y el emperador Moctezuma estaba convencido y se dejó convencer de que eran los descendientes de Quetzalcóatl los que venían a hacerse cargo del gobierno de este territorio. Sí. Entonces, yo siempre me había preguntado, bueno, ¿cómo es posible que haya sido tan poco eficiente la defensa de América ante una cantidad realmente minoritaria de enemigos, concretamente los españoles? Sabemos que estaban las enemistades y las alianzas con otros pueblos. Eso fue lo que fue determinante a la hora de los hechos de guerra, pero fue casi un darse por vencidos sin luchar. Vienen enviados por Quetzalcóatl y vienen cumpliendo con la profecía. Son blancos y barbados. Sí. Bueno, con esos elementos que no nada más se citan en un documento, sino se recogen en varios de los documentos, claro. Sí, entonces ese factor fue determinante en que ocurriera lo que acabó pasando. Sí. Sí, la derrota de Tenochtitlán, pese a su superioridad numérica y pese a todo lo demás, la inferioridad, las enfermedades que afectaban a los españoles, todo esto fue por una cuestión casi el destino, si queremos ponerlo así. No hubiera habido ese antecedente de Cuculcán o de Quetzalcóatl, pues vinieron, se pusieron al brinco y los pasamos por las armas, fácil, tan. Las flechas fácil. Sí, pero no fue así. Y otro elemento también, lo que venció, que era algo que no se tenía considerado. Lo que venció a Napoleón en la invasión a Rusia fue lo que jamás consideró, que es el general invierno. Así es. Y lo que venció a los naturales fue algo que jamás habían pensado ni siquiera en defenderse, que fue la general viruela. Así es. Entonces, simplemente, que era una técnica que posteriormente se utilizó anteriormente se utilizó en el medioevo con las invasiones, esas terribles europeas y del medioevo, que era arrojar en las ciudades sitiadas, en las ciudades amuralladas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas esa parte? Bueno, una de las partes terribles de la historia de la humanidad. Arrojar gatos, ratas y cadáveres humanos muertos por la peste dentro de las ciudades amuralladas mediante estas catapultas y no nos abran las puertas, ni siquiera les vamos a golpear la cerradura, nada, ustedes nos los van a abrir. Claro, les avientas un enfermo, un cadáver que murió por la viruela, por la peste negra, y solo te sientas a esperar, fin, y no disparas un tiro. Y bueno, estas costumbres inhumanas de la humanidad se han repetido a lo largo de la historia. Recordemos que aquí en Coahuila, el gobernador Vidaurri de Nuevo León, la manera de deshacerse finalmente de los apaches fue envenenando los cuerpos aguajes, de agua, los aguajes. Así es. Fue matarlos de sed. No los voy a corretear, no los voy a perseguir, no los voy a cazar, solitos se van a morir, y solitos se murieron. En Vietnam ocurrió lo mismo. Le echan la culpa a los comunistas, pero los otros eran iguales. Echaban un cadáver en los pozos. La persona muerta la echaban a los pozos, tomaba la gente agua, se enfermaba, fallecía. Pues claro. O sea, es una mecánica de guerra muy funcional, pero excede lo que es es la guerra bacteriológica. Sí, totalmente, nada más fíjate. Le faltaba el título. Y ahora que recordaste a Carlos Valdés, que efectivamente es nuestro amigo el historiador que va a Sevilla cada vez que tiene oportunidad y recursos. Claro. Él en alguno de sus libros consigna que
el general Vidaurri le manda una botella, tal cual, una botella de veneno, y acompañada con una carta, ni más ni menos que a don Evaristo Madero, pidiéndole que recorra los aguajes de la región haciendo lo propio. Y don Evaristo, hombre práctico, como bien lo sabemos, lo obedece. Y doy como referencia al doctor Carlos Valdés, lo de que así es, guerra bacteriológica. Así es, y bueno, no tenemos que llegar demasiado lejos en estas cuestiones de humanidad y de inhumanidad. Lo que sí, en alguno de los textos, no recuerdo ahorita cuál, sí, por primera vez me encontré una referencia a que, bueno, tomaron a unos caribes, sí, para que fueran a pelear con los naturales, o sea, ya desde muy al principio, todavía sin haber llegado a Tenochtitlán, sino en las primeras aproximaciones, creo que es uno de los textos atribuidos a Colón. Sí. Tomaron a unos caribes, sí, o sea, unos indígenas, que esa era la denominación de su tribu, de su cultura, los caribes, pero nunca me había topado yo, quizá porque se extinguieron demasiado pronto. Como a los Siboneyes de Cuba. Sí, como los Siboneyes o Siboneyes. Que los Siboneyes llegaron, los mataron y después contaron cuántos había. Exacto. Sí, entonces es la primera referencia, quizá la única que me he encontrado yo en que se habla de ellos como todavía gente viva, sí, actuante. Los tomamos unos y los convencimos de que fueran y pelear allá. Ok. Y también habla de que había unas caribes muy guapas y que quería llevarse unas 6 o 7 para Europa, pues para presentárselas ahí al rey. No sé si a la reina también, pero por lo menos al rey. Así fue, Colón fue el que se llevó, y lo estoy diciendo así muy a la ligera, pero creo recordar que fue Colón quien se llevó a estos naturales, sí, y los mostró ante su majestad. Sí. A sus majestades. Claro, menciona a los caribes y a los lucayos y lucanos. Lucanos, sí. Que son pues, los habitantes de lo que ahora son las Islas Lucayas, si todavía no han cambiado de nombre con tanto ciclón que ha ido últimamente por ahí. No, la primera que ordena que todo vuelva a la tranquilidad de la reina Isabel, porque las Lucayas siguen siendo de su propiedad. Sí. Entonces, como protectorado, ¿no? Pues déjame leer esta cita que me parece simpática de Motolinía, de las Casas. Okay. Dice: tenían otra diosa los mexicanos y los de sus comarcas, de la cual dicen o fingen que una vez se les torna culebra, y afírmase que por cosa notoria. Otras veces se transfiguran en una moza muy hermosa y andan por los mercados enamorando a los mancebos y provocándolos a su ayuntamiento, el cual, cumplido entonces, los matan. ¿Será posible? Eso me recuerda un poquito la leyenda. Es que no he logrado rastrearla porque casi no hay información respecto a esto. ¿Sí? La leyenda del Chuchumbé. Hay una referencia. ¿Cubana de origen No, en América, concretamente en Veracruz, se habla del Chuchumbé, pero la única referencia documental que hay es una canción de protesta en contra de las congregaciones religiosas hacia el siglo XVII, y decía literalmente que se le metía el chuchumbé y el chuchumbé acababa haciendo una cantidad tremenda de maldades dentro de la persona que se reflejaban precisamente en el ayuntamiento con las damas. Entonces, si nos vamos a que esta única referencia, por ahí pueden encontrarla en YouTube, busquen Chuchumbé y es una canción con mucho trasfondo y con varias versiones, algunas más respetuosas de la original y otras más, pues como todos los sones costeños, con nuevas estrofas, pero el original se refiere mucho a esto que estás comentando tú, de un texto
directamente de la época colonial. Sí. Es que si nos pusimos a hablar de esta parte de la conquista, necesitamos como un montón de programas más para seguir explorando, para decir todo lo que quisiéramos que ustedes supieran, que todo lo que nosotros quisiéramos saber y poder platicar con ustedes. Sí, que aceptaran nuestra invitación a leer, que eso es el propósito, el único propósito de este programa, amigos, invitarlos a leer. Y si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 para una emisión más de Invítame a leer. Hasta entonces. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones. Entonces, en esta película de Herzog que se llama Aguirre, la ira de Dios, tenemos perfectamente claro, y en muchas otras películas más perfectamente claro que venían a eso. Pero sí, Bernardino de Sahagún era un hombre culto, pero voy a leer un fragmento de López de Gómara, justamente sobre cómo vería esta realidad un hombre sin información, sin educación escolar. Sí. Dice, hay peces que volan y unas aves como grajas que llaman lagranes, las cuales se ponen en boca de las ballenas y se dejan tragar, y como se ven dentro, cómenles los corazones y mátanlas. Tienen dientes en el pico o cosa que lo parezcan y son buenos de comer. Esto se ha respetado en buena medida la grafía de entonces. No hay que fijarse en cómo está escrito, sino en lo que contiene. Y pensar que hay unas aves que van y se les posan a las ballenas y se dejan tragar. Para empezar es una apreciación totalmente suicida. Las ballenas no comen peces, lo sabemos. No, ni se van a... Y ponte que sí lleguen y se posen, pero claro, pues es porque pues ven ahí. Claro. Además las gaviotas son bien canijas. Sí. Me va a morder. Terribles, sí, ¿no? Y luego que una vez que están adentro les comen el corazón a las ballenas. Sí, bueno, pero eso es solamente una apreciación de estas personas que vienen aquí a América, que vinieron a hacer, ¿no? A hacer la América más bien. A hacer la América, pero que no había mayor información en todo lo que ellos podían estar pensando, lo que podían estar escribiendo. Cosa muy distinta sería en el caso de las cartas de relación de Hernán Cortés, que Hernán Cortés, a pesar de ser un hombre de armas, y no haber no haber obtenido un título universitario, era un hombre con una inmensa curiosidad, con una inmensa inquietud, claro, y un espíritu siempre como pro, ¿no? Siempre adelante, siempre iba caminando adelante, y solamente habría que comparar las cartas de relación de Cortés con esto de Gómara que estamos viendo, de Fernández de Navarrete, o de este libro que por su contenido sigue maravillándome, el libro de Naufragios, que son dos libritos que se suelen publicar juntos, Naufragios y Comentarios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es la historia de la gran caminata, que lo va relatando, lo que va viendo, lo que va apuntando. Él se hizo acompañar de un esclavo que originalmente salieron, y creo que había otro personal a su servicio, pero que a lo largo de las caminatas pues fue perdiendo al séquito, como pues sí, ¿verdad? Porque estaba dura la cosa. Definitivamente. Se los mataban. Adentrarse en territorio hostil, o por lo menos desconocido. Desconocido, claro que sí. Y entonces fue perdiendo pues a su poca gente que le iba quedando,
y que de repente se ve solo con un negro. Ujú. Dejó de ser su sirviente para ser ya su confidente, su amigo, su compinche, Ujú. su cómplice, Estebanillo, el negro, Sí. y con él llega hasta la Alta California, Ujú. partiendo de Veracruz, a donde llegó, subiendo a México, regresa a Veracruz, Tamaulipas, las Huastecas, el desierto, y de este amigo que me encanta, dice muchas cosas que habría que volver a leer a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Dice, aquella misma noche que llegamos vinieron unos indios a Castillo y dijéronle que estaban muy malos de la cabeza, rogándole que los curase. Y después que los hubo santiguado y encomendado a Dios en aquel punto, Y con eso quedó. los indios dijeron que todo el mal se les había quitado y fueron a sus casas y trujeron muchas tunas, un pedazo de carne de venado, cosa que no sabíamos qué cosa era, y como esto entre ellos se publicó, vinieron otros muchos enfermos en aquella noche a que los sanase, y cada uno traía un pedazo de venado. Y tantos eran que no sabíamos a dónde poner la carne. Dimos muchas gracias a Dios porque cada día iba creciendo su misericordia y mercedes. Y después que se acabaron las curas comenzaron a bailar y a hacer sus areitos y fiestas hasta otro día que el sol salió. Y duró la fiesta 3 días por haber nosotros venido, y al cabo de ellos les preguntamos por la tierra de adelante y por la gente que en ella hallaríamos y por los malentendidos que en ella había. Es el comentario es, bueno, por supuesto, cada quien escribe lo que se le da su gana. Claro. Pero uno de los textos de Sahagún ¿Sí? Reitera que mientras que los cristianos curaban con las meras bendiciones y si cuando mucho una oración o dos, Sí. los indígenas tenían todo un vademecum de Sí. qué hacer y cómo curar X cantidad de enfermedades propias de la tierra, además. Claro. Pues las que importadas, pues no. Pero lo significativo es que aquí este autor lo voltea. Claro. Porque con una bendición y Una oración. Ya no sé ni cómo se llama, hacer la señal de la cruz encima. Jaculatoria, sí, Sí, una. ya con Claro. eso se curaban y además seguían viniendo a que los curara Sí. porque era realmente efectiva esta terapia. Sí. Digo, bueno, es sorprendente la manera que tiene cada quien de escribir cómo le fue en la feria. Así es. En este caso, ahora, hay que reconocer, hubiera fallado la cura en ese instante, pues ahí mismo se los ejecutan y hasta se los meriendan en determinado momento. Claro. No ocurre. Entonces, una de muchas, o la enfermedad no era realmente tan grave que con una sobadita quedaba resuelta, o realmente tenía poder de imponer la mano, o como sea que se Sí, llame sí, esta sí. situación. Sí. Pero van quedando estos textos dignos de ser estudiados y analizados porque las implicaciones no dejan de ser poderosas. Y yo no dudo que la oración tenga su poder. No lo dudo en absoluto. Lo que dudo es que la oración sola lo tenga. Ujú. Es posible, y quizá alguien del auditorio pueda llamarnos y decirnos que estamos nosotros blasfemando, que no es nuestra intención de ninguna manera, pero a los ojos de lo que dice Fray Bernardino, Cabeza de Vaca, Sí. sí, una persona, bueno, ya dijimos, con una información bastante limitada y con pues intereses claros. Ujú. Habría que asomarse al libro de Naufragios y Comentarios para ver esto. Sí, no dudo que la oración sea útil, pero sí creo que si a la oración se le suma un par de medicinas, Claro. y sobre todo, si a la hora de que uno se enferma está pensando de un modo, pues a la hora de que uno se quiere curar tiene que dejar de pensar de ese modo. Claro, y hay enfermedades que salen solas y virus que duran
un día o incluso un par de horas. Claro. Y bueno, esto también me lleva a otra constante de los textos reseñados en este libro de Garrido. Sí. Lo hemos visto, eso sí, en los libros de texto de la primaria y secundaria, el carácter profético que se le atribuyó a la conquista. Sí. Para unos era Cuculcán y para otros era Quetzalcóatl, y el emperador Moctezuma estaba convencido y se dejó convencer de que eran los descendientes de Quetzalcóatl los que venían a hacerse cargo del gobierno de este territorio. Sí. Entonces, yo siempre me había preguntado, bueno, ¿cómo es posible que haya sido tan poco eficiente la defensa de América ante una cantidad realmente minoritaria de enemigos, concretamente los españoles? Sabemos que estaban las enemistades y las alianzas con otros pueblos. Eso fue lo que fue determinante a la hora de los hechos de guerra, pero fue casi un darse por vencidos sin luchar. Vienen enviados por Quetzalcóatl y vienen cumpliendo con la profecía, son blancos y barbados. Sí. Bueno, con esos elementos que no nada más se citan en un documento, sino se recogen en varios de los documentos, claro. Sí, entonces ese factor fue determinante en que ocurriera lo que acabó pasando. Sí. Sí, la derrota de Tenochtitlán, pese a su superioridad numérica y pese a todo lo demás, la inferioridad, las enfermedades que afectaban a los españoles, todo esto fue por una cuestión casi el destino, si queremos ponerlo así. No hubiera habido ese antecedente de Cuculcán o de Quetzalcóatl, pues vinieron, se pusieron al brinco y los pasamos por las armas, tan. Las flechas fácil. Sí, pero no fue así. Y otro elemento también, lo que venció, que era algo que no se tenía considerado, lo que venció a Napoleón en la invasión a Rusia fue lo que jamás consideró, que es el general invierno. Así es. Y lo que venció a los naturales fue algo que no jamás habían pensado ni siquiera en defenderse, que fue la general viruela. Así es. Entonces, simplemente, que era una técnica que posteriormente se utilizó anteriormente se utilizó en el medioevo con las invasiones, esas terribles europeas y del medioevo, que era arrojar en las ciudades sitiadas, en las ciudades amuralladas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas esa parte? Bueno, una de las partes terribles de la historia de la humanidad. Arrojar gatos, ratas y cadáveres humanos muertos por la peste dentro de las ciudades amuralladas mediante estas catapultas y no nos abren las puertas, ni siquiera les vamos a golpear la cerradura. No. Nada. Ustedes nos los van a abrir. Claro, les avientas un enfermo, un cadáver que murió por la viruela, por la peste negra, y solo te sientas a esperar fin, y no disparas un tiro. Y bueno, estas costumbres inhumanas de la humanidad se han repetido a lo largo de la historia. Recordemos que aquí en Coahuila, el gobernador Vidaurri de Nuevo León, la manera de deshacerse finalmente de los apaches fue envenenando los cuerpos aguajes, de agua, los aguajes. Así es. Fue matarlos de sed. No los voy a corretear, los voy a perseguir, los voy a cazar, solitos se van a morir, y solitos se murieron. En Vietnam ocurrió lo mismo. Le echan la culpa a los comunistas, pero los otros eran iguales. Echaban un cadáver en los pozos. La persona muerta la echaban a los pozos, tomaba la gente agua, se enfermaba, fallecía. Pues claro. O sea, es una mecánica de guerra muy funcional, pero
excede lo que es... sí, es la guerra bacteriológica. Sí, totalmente, Sí, nada más fíjate. le faltaba el título. Y ahora que recordaste a Carlos Valdés, que efectivamente es nuestro amigo el historiador que va a Sevilla cada vez que tiene oportunidad y recursos, Claro. él en alguno de sus libros consigna que el general Vidaurri le manda una botella, tal cual, una botella de veneno, y acompañada con una carta, ni más ni menos que a don Evaristo Madero, pidiéndole que recorra los aguajes de la región haciendo lo propio. Y don Evaristo, hombre práctico, como bien lo sabemos, lo obedece. Y doy como referencia al doctor Carlos Valdés, lo de que así es, guerra bacteriológica. Así es. Y bueno, no tenemos que llegar demasiado lejos en estas cuestiones de humanidad y de inhumanidad. Lo que sí, en alguno de los textos, no recuerdo ahorita cuál, Sí. por primera vez me encontré una referencia a que, bueno, tomaron a unos caribes Sí. para que fueran a pelear con los naturales. O sea, ya desde muy al principio, todavía sin haber llegado a Tenochtitlán, sino en las primeras aproximaciones, creo que es uno de los textos atribuidos a Colón. Sí. Tomaron a unos caribes, Sí. o sea, unos indígenas Sí. que esa era la denominación de su tribu, de su cultura, los caribes, pero nunca me había topado yo, quizá porque se extinguieron demasiado pronto. Como a los Siboneyes de Cuba. Sí, como los Siboneyes o Siboneyes. Que los Siboneyes llegaron, los mataron y después contaron cuántos había. Exacto. Sí, entonces es la primera referencia, quizá la única que me he encontrado yo en que se habla de ellos como todavía gente viva, actuante. Los tomamos unos y los convencimos de que fueran y pelear allá. Ok. Y también habla de que había unas caribes muy guapas y que quería llevarse unas 6 o 7 para Europa, pues para presentárselas ahí al rey. No sé si a la reina también, pero por lo menos al rey. Así fue, Colón fue el que se llevó, y lo estoy diciendo así muy a la ligera, pero creo recordar que fue Colón quien se llevó a estos naturales. Sí. Y los mostró ante su majestad. Sí. Sus majestades. Claro, menciona a los caribes y a los lucayos y lucanos. Lucanos, sí. Que son pues, los habitantes de lo que ahora son las Islas Lucayas, si todavía no han cambiado de nombre con tanto ciclón que ha ido últimamente por ahí. No, la primera que ordena que todo vuelva a la tranquilidad de la reina Isabel, porque las Lucayas siguen siendo de su propiedad. Sí. Entonces, como protectorado, ¿no? Pues déjame leer esta cita que me parece simpática de Motolinía, de las Casas. Okay. Dice: tenían otra diosa los mexicanos y los de sus comarcas, de la cual dicen o fingen que una vez se les torna culebra y afírmase que por cosa notoria. Otras veces se transfiguran en una moza muy hermosa y andan por los mercados enamorando a los mancebos y provocándolos a su ayuntamiento, el cual, cumplido entonces, los matan. ¿Será posible? Eso me recuerda un poquito la leyenda. Es que no he logrado rastrearla porque casi no hay información respecto a esto. ¿Sí? La leyenda del Chuchumbé. Hay una referencia. ¿Cubana de origen No. africano? No, en América, concretamente en Veracruz, se habla del Chuchumbé, pero la única referencia documental que hay es una canción de protesta en contra de las congregaciones religiosas hacia el siglo XVII. Y decía literalmente que se le metía el chuchumbé y el chuchumbé acababa haciendo una cantidad tremenda de maldades dentro de la persona que se reflejaban precisamente en el ayuntamiento con las damas. Entonces, si nos vamos a que esta única referencia, por ahí pueden encontrarla en YouTube, busquen Chuchumbé y es una canción.
con mucho trasfondo y con varias versiones, algunas más respetuosas de la original y otras más, pues como todos los sones costeños, con nuevas estrofas, pero el original se refiere mucho a esto que estás comentando tú, de un texto directamente de la época colonial. Sí. Es que si nos pusimos a hablar de esta parte de la conquista, necesitamos como un montón de programas más para seguir explorando, para decir todo lo que simplemente quisiéramos, sí, que ustedes supieran, claro, que todo lo que nosotros quisiéramos saber y poder platicar con ustedes. Sí, que aceptaran nuestra invitación a leer, que eso es el propósito, el único propósito de este programa, amigos, invitarlos a leer. Y si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 para una emisión más de Invítame a leer. Hasta entonces. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones Comunistas, pero los otros eran iguales. Sí. Echaban un cadáver en los pozos. Sí. La persona muerta la echaban a los pozos, tomaba la gente agua, se enfermaba, fallecía. Pues claro. O sea, es una mecánica de guerra muy funcional, pero Sí. Excede lo que es sí, es la guerra bacteriológica. Sí, totalmente, Sí, nada más fíjate. le faltaba el título. Y ahora que recordaste a Carlos Valdés, que efectivamente es nuestro amigo el historiador que va a Sevilla cada vez que tiene oportunidad y recursos, Claro. él en alguno de sus libros consigna que el general Vidaurri le manda una botella, tal cual, una botella de veneno, y acompañada con una carta, ni más ni menos que a don Evaristo Madero, pidiéndole que recorra los aguajes de la región haciendo lo propio. Y don Evaristo, hombre práctico, como bien lo sabemos, lo obedece. Y doy como referencia al doctor Carlos Valdés, lo de que así es, guerra bacteriológica. Así es. Y bueno, no tenemos que llegar demasiado lejos en estas cuestiones de humanidad y de inhumanidad. Lo que sí, en alguno de los textos, no recuerdo ahorita cuál, Sí. por primera vez me encontré una referencia a que, bueno, tomaron a unos caribes Sí. para que fueran a pelear con los naturales. O sea, ya desde muy al principio, todavía sin haber llegado a Tenochtitlán, sino en las primeras aproximaciones, creo que es uno de los textos atribuidos a Colón. Sí. Tomaron a unos caribes, Sí. o sea, unos indígenas, Sí. que esa era la denominación de su tribu, de su cultura, los caribes, pero nunca me había topado yo, quizá porque se extinguieron demasiado pronto. Como a los Siboneyes de Cuba. Sí, como los Siboneyes o Siboneyes. Que los Siboneyes llegaron, los mataron y después contaron cuántos había. Exacto. Sí, entonces es la primera referencia, quizá la única que me he encontrado yo en que se habla de ellos como todavía gente viva, actuante. Los tomamos unos y los convencimos de que fueran y pelear allá. Ok. Y también habla de que había unas caribes muy guapas y que quería llevarse unas 6 o 7 para Europa, pues para presentárselas ahí al rey. No sé si a la reina también, pero por lo menos al rey. Así fue, Colón fue el que se llevó, y lo estoy diciendo así muy a la ligera, pero creo recordar que fue Colón quien se llevó a estos naturales. Sí. Y los mostró ante su majestad. Sí. Sus majestades. Claro. Menciona a los caribes y a los lucayos y lucanos. Lucanos, sí. Que son pues, los habitantes de lo que ahora son las Islas Lucayas, si todavía no han cambiado de nombre con tanto ciclón que ha ido últimamente por ahí. No, la primera que ordena que todo vuelva a la tranquilidad de la reina Isabel, porque las Lucayas siguen siendo
de su propiedad. Sí. Entonces, como protectorado, ¿no? Pues déjame leer esta cita que me parece simpática de Motolinía, de Fray de las Casas. Okay. Dice: tenían otra diosa los mexicanos y los de sus comarcas, de la cual dicen o fingen que una vez se les torna culebra y afírmase por cosa notoria. Otras veces se transfiguran en una moza muy hermosa y andan por los mercados enamorando a los mancebos y provocándolos a su ayuntamiento, el cual, cumplido entonces, los matan. ¿Será posible? Eso me recuerda un poquito la leyenda. Es que no he logrado rastrearla porque casi no hay información respecto a esto. ¿Sí? La leyenda del Chuchumbé. Hay una referencia. ¿Cubana de origen No, africano? no. En América, concretamente en Veracruz, se habla del Chuchumbé. Pero la única referencia documental que hay es una canción de protesta en contra de las congregaciones religiosas hacia el siglo XVII, y decía literalmente que se le metía el chuchumbé y el chuchumbé acababa haciendo una cantidad tremenda de maldades dentro de la persona que se reflejaban precisamente en el ayuntamiento con las damas. Entonces, si nos vamos a que esta única referencia, por ahí pueden encontrarla en YouTube, busquen Chuchumbé y es una canción con mucho trasfondo y con varias versiones, algunas más respetuosas de la original y otras más, pues como todos los sones costeños, con nuevas estrofas, pero el original se refiere mucho a esto que estás comentando tú, de un texto directamente de la época colonial. Sí. Es que si nos pusimos a hablar de esta parte de la conquista, necesitamos como un montón de programas más para seguir explorando, para decir todo lo que quisiéramos, sí, que ustedes supieran, claro, que todo lo que nosotros quisiéramos saber y poder platicar con ustedes. Sí, que aceptaran nuestra invitación a leer, que eso es el propósito, el único propósito de este programa, amigos, invitarlos a leer. Y si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 para una emisión más de Invítame a leer. Hasta entonces. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones. La única referencia documental que hay es una canción de protesta en contra de las congregaciones religiosas hacia el siglo XVII, y decía literalmente que se le metía el chuchumbé y el chuchumbé acababa haciendo una cantidad tremenda de maldades dentro de la persona que se reflejaban precisamente en el ayuntamiento con las damas. Entonces, si nos vamos a que esta única referencia, por ahí pueden encontrarla en YouTube, busquen Chuchumbé y es una canción con mucho trasfondo y con varias versiones, algunas más respetuosas de la original y otras más, pues como todos los sones costeños, con nuevas estrofas, pero el original se refiere mucho a esto que estás comentando tú, de un texto directamente de la época colonial. Sí. Es que si nos pusimos a hablar de esta parte de
de la conquista. Necesitamos como un montón de programas más para seguir explorando. Para decir todo lo que quisiéramos que ustedes supieran, que todo lo que nosotros quisiéramos saber y poder platicar con ustedes. Sí, que aceptaran nuestra invitación a leer, que eso es el propósito, el único propósito de este programa, amigos, invitarlos a leer. Y si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 para una emisión más de Invítame a leer. Hasta entonces. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones. Sí, que aceptaran nuestra invitación a leer, que eso es el propósito, el único propósito de este programa, amigos, invitarlos a leer. Y si no disponen otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 para una emisión más de Invítame a leer. Hasta entonces. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones. S104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones modulada, transmitiendo desde las instalaciones